vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Buenos días, le damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Y saludos a todos y cada uno de ustedes en esta mañana, hermanos, que por fe creo que estamos unidos en el mismo sentir, buscando y anhelando la presencia de Dios, y que a través de la palabra encontramos la paz y el consuelo que necesitamos todos y cada uno de nosotros en estos días. Sabemos que no estamos solos, que la paz, el confort y el amor de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia del Padre en cada uno de nosotros, está en nuestros hogares, y Él es nuestra firmeza, nuestro sostén y el escudo en el cual podemos cubrirnos para seguir adelante. Que por fe continuemos buscando su rostro, y en esta mañana que hablamos de un tema muy importante, ya conocido pues desde hace siglos, ¿verdad? Es más de 2000 años que se habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que este tema es un tema de paz, de consuelo para todos los creyentes en Jesucristo, porque en Él tenemos la fe y la esperanza de resucitar un día para estar con Él por la eternidad. A través de la palabra, en Juan capítulo 20, verso 1 y 2 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La sorpresa, ¿verdad?, de María y de las mujeres que fueron al sepulcro, me imagino que fue dramática, drástica, porque encontraron la tumba vacía. Esa tumba en la cual habían puesto al Maestro, ¿verdad?, a Jesucristo el Señor después de su crucifixión. Y yo creo que el susto, el espanto que ella sufrió en su corazón fue de entender o comprender que se habían llevado el cuerpo del Maestro, pero no era así. Jesucristo había resucitado y ella no lo entendió, porque ella había hablado con sus discípulos y les había comentado que Él iba a resucitar, pero no habían entendido las palabras del Señor Jesucristo. Mas cuando ellas llegaron a la tumba y la encontraron vacía, pensaron que se habían robado el cuerpo del Maestro. Y qué espanto. Yo creo que ella lloró y se humilló delante de Dios pensando que se había robado el cuerpo del Maestro. ¿Por qué lloraba ella de esta manera? Pues hay algo muy importante que todos debemos de tener en nuestro corazón, por amor y agradecimiento a Jesús. A ese Jesús que la liberó de estar endemoniada, a ese Jesús que obró el milagro más maravilloso en su vida, de liberarla para ser rescatada espiritualmente. Y gloria a Dios, porque ese mensaje, este pasaje que nos dice que ella lloró, es para que nosotros recordemos también que tenemos que tener ese amor, ese agradecimiento por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que, como dice la palabra, antes nuestro corazón era una tumba vacía, pero ahora la llena la presencia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. María añoraba, ¿verdad?, ver al Maestro, pero sabía que después de la crucifixión Él estaría en la tumba. Y ahí que iban a la tumba a ungirle, llevaban sus especies aromáticas para ungir al Maestro, porque como el día de la crucifixión ya se acercaba el día de reposo, no les dio tiempo de embalsamarlo. Pero al encontrar la tumba vacía, ella pensó que se habían robado el cuerpo. Pero antes de esto sabemos que dice la Escritura que un ángel se le apareció a María. Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y eso es verdad, Él vive, Jesucristo vive, Él resucitó de entre los muertos para darnos promesa de vida eterna, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vive y está en nuestros corazones. Y a través de la palabra, dice aquí en el verso 6, ella fue a avisarle a los discípulos. Y dice aquí en el verso 6 que llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y esa es una gran verdad. Jesucristo resucitó para que nosotros por fe creamos en esta promesa. Pedro, ¿verdad?, y el otro discípulo, al llegar al sepulcro, pues estaban estupefactos de no encontrar al Maestro. Pero ¿cómo iba alguien a robarse un cuerpo? Como le echaban la culpa a ellos, decían que ellos habían robado el cuerpo, los sacerdotes y todos aquellos que estaban en contra de Jesús.
¿Cómo se iban a robar el cuerpo y entretenerse en quitarle los lienzos y después llevárselo? Yo creo que hubiera sido más fácil, ¿verdad?, mostrar el cuerpo si es que estaba él ahí en el sepulcro y decir, él no resucitó. Pero esa fue la sorpresa de todos ellos, que al encontrar los lienzos doblados y no estar el cuerpo de Jesús, era la señal más real que Jesucristo había resucitado, y resucitó de entre los muertos, venció a la muerte, venció al maligno, para dar la victoria a todo aquel que en Él cree. Y si nosotros creemos en Él, que no seamos incrédulos en lo que es el Señor Jesucristo, que por fe Él nos da salvación, perdón de pecado y vida eterna, pues también tenemos esa promesa de resurrección. Pedro quizás dudó al principio, ¿verdad?, lo que había escuchado días antes del Maestro, que iba a resucitar. Pero cuando entraron al sepulcro, como dice aquí la palabra, no encontraron más que el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y al entrar el otro discípulo, bueno, pues ambos, ¿verdad?, se quedaron sorprendidos de esta sorpresa. Pero yo creo que eso no nos debe sorprender, porque ahora tenemos algo muy importante, la palabra de Dios. La Escritura nos enseña cómo conocer a Jesús. En ella encontramos, como dice la misma palabra, que tenemos vida eterna. Que no ignoremos lo que dice la palabra, sino que tengamos sed, hambre, avidez de conocer más de lo que es el Señor Jesucristo, y esto lo entendemos por medio de la palabra. También aquí nos dice en Juan, ¿verdad?, capítulo 20, como estamos leyendo en el verso 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ahí estaba el Maestro dando señal de vida, una vida espiritual que a través de la resurrección Él nos ha otorgado a todos los creyentes en Él. Y con esa fe que Él ha puesto en los corazones por medio del Espíritu Santo, debemos de creer que esto es real. María no reconoció al principio la voz del Maestro. Si nosotros valoramos nuestra vida actual, ¿cuántas veces Jesucristo habla en nuestro corazón? Lo vemos a través de la palabra, lo escuchamos a través de la palabra, lo sentimos a través de la palabra y no le vemos. Es importante que nosotros ahora abramos nuestro corazón con fe, con esa certeza de que Jesús quiere entrar en él para cambiarnos, para transformarnos, y entonces Él hará acto de presencia con vida espiritual para todos y cada uno de los que creemos en Él. Aquí María nos habla, ¿verdad?, en el verso 15, que Él lloraba y que le dijeron los ángeles: ¿a quién buscas? Y el Señor era el Señor Jesucristo, el que decía: ¿a quién buscas? Muchas veces nosotros buscamos la paz, el gozo espiritual y no lo encontramos. Y podemos preguntarnos: ¿a quién busco? Y si nosotros encontramos esa respuesta en la palabra, no tardemos en valorar que a quien debemos de buscar es a Jesucristo el Señor, el único que nos lava, que nos limpia de todo pecado, que nos ha dado una vida futura llena de luz, llena de esperanza, a través de creer en su muerte, crucifixión y resurrección, con promesa de vida eterna. Si nosotros creemos esto, bien podemos un día estar con Él después de la muerte. Creer como creyó María, pero ella creyó hasta que le escuchó, hasta que le reconoció cuando Él le habló a María. Y yo creo que a cada uno de nosotros el Señor nos habla por nuestro nombre, para que oigamos su voz. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Y las ovejas somos los que creemos en Él. Y si creemos en Él, es importante que escuchemos su voz, que la reconozcamos como María lo reconoció, y sigamos al buen pastor para no salirnos del redil. En esta resurrección de la que nos habla la Escritura, hay muchas promesas para todos los creyentes: la luz, la esperanza, la vida eterna, que nadie puede dar al hombre más que Jesucristo el Señor. Es un nivel espiritual que todos debemos de tener a través del conocimiento de la palabra. Y si tú quieres
tú lo puedes encontrar. Sentir a Jesús en tu corazón, oír su voz en tus oídos espirituales, sentirlo dentro de tu ser, porque Cristo vive. Cristo vive. Él murió, pero murió su cuerpo, pero su espíritu resucitó a la presencia del Padre, y por eso la Escritura nos dice que ahora Él está sentado a su diestra. Y gloria al Señor Jesucristo, porque Él está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. A través de la palabra, nosotros conocemos quién es Jesús, qué es lo que desea Jesús de tu corazón y de tu vida. Él ya hizo su sacrificio y lo llevó a cabo para agradar al Padre, por ser el sacrificio santo y perfecto en pago del pecado del hombre. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer, creer, así como María creyó al oír la voz del Maestro decirle María, que nosotros creamos en lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que aquí nos dice la Escritura a través del verso 16 del capítulo 20, Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y sabemos que todo esto sigue sucediendo en la actualidad. No lo vemos físicamente, pero sí lo podemos espiritualmente experimentar y tener esa paz, ese gozo, esa seguridad de que el Maestro nos está llamando para seguir su camino, ese camino de salvación eterna por medio del conocimiento de la palabra, ese camino que es Él. Por eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Debemos de seguir a Cristo por medio del conocimiento de la palabra y de creerla, de tener fe en esta seguridad de que Él es el camino. Él es la verdad escrita a través de las Escrituras, que desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos nombrado este plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Él es la verdad y está en su palabra. Que Él abra nuestros ojos que están ciegos a la veracidad de la palabra de Dios para conocer lo que Él desea de cada uno de nosotros. Él es la vida que ahora tenemos, que a través del conocimiento de la palabra de Dios, Él nos ha dado como un regalo maravilloso, un regalo que no se compra, un regalo que no te da nadie, ni con tu dinero, ni con tu sabiduría humana, ni con lo que tú puedas tener dentro de lo humano, sino por la fe en Jesucristo el Señor. Recuerda, Él es nuestro camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna. Fue lo que encontraron María y los discípulos y las demás mujeres al valorar, al experimentar ese acto maravilloso de la resurrección de Cristo y ver lo que Él había dicho se estaba cumpliendo. Él había resucitado de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia a todos los que en Él creamos. Aquí la palabra nos habla de que esa tumba estuvo vacía, pero fue un sepulcro material, fue un sepulcro que nosotros, ¿verdad?, debemos de valorar, porque ahora nosotros somos otra clase de sepulcro.